De vez en cuando detenemos el tiempo y nos ponemos a conversar. Aquí estamos en la programación de Radio File en www.radiofile.com.ar. Nuestras propuestas siempre desde Buenos Aires al mundo, deteniendo y haciendo un juego de tiempos. Y acá yo encuentro en este título del libro que vamos a recorrer un juego de tiempos precisamente. Así que lo invitamos a Eduardo Press, autor de Hijos del pasado, padres del porvenir, familias y empresas, psicología de las empresas familiares, para dialogar a propósito de esta obra y de toda su trayectoria en relación al management. Me da muchísimo gusto, Eduardo, recibirte en Radio File, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, depende de la hora en que estés. Un gusto, Cristina, de saludarte y con mucho gusto estoy a disposición para hablar de lo que te parezca oportuno. Perfecto. Ahí vamos. Entonces, yo presentaba esta publicación de Ediciones Granica, Hijos del pasado, padres del porvenir, que Sí. por lo que ya estuve leyendo, obviamente hace una referencia a una frase conocida de Miguel de Unamuno, pero quiero que vos nos cuentes por qué elegís, digamos, este título y por qué ese juego de tiempos, ¿no? Como situando hijos del pasado, alguien ya con trayectoria, con experiencia, algo que ya pasó, y padres del porvenir, lo que viene, el futuro. Sí, es interesante porque a mí digamos, sí, la frase de Unamuno es un poco diferente. Yo hice una extracción. Claro. Yo tengo otros dos libros publicados previamente sobre empresas familiares, como este, que es Empresas Familiares. Uh-huh. Uno se llama Empresas de Familia y el otro se llama Emociones en las Empresas de Familia. Uh-huh. Y para este tercer libro pensé, no quería repetirme en el título de poner empresa de familia otra vez, como no me gusta repetirme. Y busqué, me surgió, digamos, no es que agarré la lupa y me puse a buscar, y me pareció interesante porque justamente esta frase, hijos del pasado, padres del porvenir, que se convirtió en el título del libro, hace referencia a lo que se vive en las empresas familiares, Uh-huh. ¿no? Las generaciones más antiguas, de algún modo, yo los represento en esa parte de la frase que es hijos del pasado, en el sentido que ya tienen historia, tienen trayectoria, e hijos en el sentido de que hacen lo que siempre supieron hacer, Uh-huh. digamos, ¿no? Algo Como conocido. algo conocido, sí. Uh-huh. Hijos en el sentido... ahora con el tema de los lenguajes, de las cosas que uno dice, digamos, tiene que cuidarse de no ser descalificativo ni nada, digamos, lejos de hacer ninguna descalificación. No, claro. Hijos en el sentido que obedecen como a ciertas normas, a ciertas reglas, Claro. que ellos mismos fabricaron. Digo, yo soy un hombre mayor también, digamos. Que a mí me pasa Productos de una época, ¿no? Exactamente, Uh-huh. exactamente. Y las nuevas generaciones son los padres de lo que viene. Claro. Los padres en el sentido de que son los responsables de lo que vaya a pasar, Claro. ¿no? Digamos, yo tengo una configuración de familia donde los padres suelen ser más responsables que los hijos de lo que sucede, Uh-huh. ¿no es cierto? Entonces, en este caso, las generaciones más antiguas son responsables de lo que se hizo. Uh-huh. Y a las nuevas generaciones le cabe la responsabilidad de definir qué es lo que se va a hacer. Sí, a veces los recargamos un poco, ¿no? Porque de ustedes depende el futuro, medio como que le tiramos allí todas las expectativas de lo que a lo mejor no pudo ser en otro tiempo. Pero aliviando un poco esa idea, me encantó esta primera imagen que nos traes, porque me pongo a pensar, no sé, en un diálogo permanente que tengo con mi hijo que es adolescente, ¿no? Y que es súper rica y a quien escucho con mucha atención porque tiene una serie de percepciones, de ideas, de propuestas totalmente diferentes a las que nosotros venimos trayendo, por más actualizados que estemos. Y bueno, y en esa conjunción de tiempos, la verdad que sale algo muy enriquecedor para las partes. Absolutamente. Yo lo vivo también en mi consultora, que somos poquitos, pero la gente que se incorpora, que son muy poquitos,
son como millennials, ¿no? Son claro. todos menores de 30. Uh-huh. Y a mí me fascina porque realmente es un estímulo y una ayuda espectacular para mi trabajo, donde yo aporto toda mi trayectoria, la experiencia, el conocimiento, y esta gente me da lo nuevo. Exactamente. Y me pone como en otra película, lo cual me encanta, digamos, me rejuvenece. Sí, sí. Y yo te escuchaba recién, diálogo, como decís, con tu hijo adolescente. Yo tengo una nieta adolescente, ahora cumple 15, Uh-huh. y me encanta. Además, vamos en el auto y pone música. Me dice, abuelo, no puedo creer que reconozcas a Ozuna, que es un cantante, sí. y ella está contenta, y yo me sumo, digamos, porque claro. me alegra, me divierte con el reggaetón, qué sé yo, no sé los nombres que tiene, pero claro. Sintonizamos bien. Mis hijos ya son grandes, son plus 40, ¿no? Claro. Es otro tipo de diálogo también, somos adultos todos, digamos, pero sí, y en las empresas, esto que vos decís, yo sé lo que promuevo y lo que aporto y lo que busco, es la integración y la convivencia de las generaciones. Uh-huh. Yo a los padres le digo, mirá, lo que a vos te conviene, yo no bajo línea, yo no le digo a la gente qué es lo que tiene que hacer. Claro. ¿No? Porque los dueños de la empresa son ellos, son los que toman las decisiones, y yo soy muy respetuoso con eso. Aconsejo, asesoro, oriento, guío, de alguna manera. Le digo, mirá, tus hijos te traen cosas nuevas, escuchá. Exactamente. Escuchá. Yo creo que es eso, ¿no? Que hay que estar abiertos, Receptivo, permeables. exactamente. Tal cual. Uh-huh. Y a los hijos le digo, escúchame, no vas a encontrar mejor asesor que tu papá o tu mamá. También. Digamos, son los que mejor conocen la empresa, los que la han hecho crecer o la han inventado, si es una primera generación, o le han dado un crecimiento, si es una segunda generación, y son, digamos, tienen la camiseta puesta. Ni yo ni ningún otro consultor te va a dar la garantía de fidelidad que te van a dar tus padres. Claro. Aunque no compartan la idea, uh-huh. digamos. A ver, no te presenté debidamente. Vos sos médico, terapeuta familiar, mediador, experto en comportamiento humano y gestión de situaciones conflictivas en las organizaciones. Y puntualmente elegiste la empresa familiar. Eso me llamó puntualmente la atención. ¿Por qué? Y no sé quién eligió a quién, te digo. Bien. Mirá, yo tengo 73 años de edad y 73, tengo 48 años de graduado. Uh-huh. Y si bien soy médico de profesión universitaria, me he dedicado toda la vida al ámbito psi, ya incluso desde estudiante, digamos. Yo estudiaba medicina y al mismo tiempo ya hacía grupos de estudio de Freud, de lo que se hacía en esa época, digamos. Claro. Y yo empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar como terapeuta de niños. Porque siempre me gustaron los chicos, me siguen gustando, pero yo fui viendo a través de mi trabajo en los primeros años que en realidad el problema de los chicos surgía de situaciones conflictivas de los padres. Claro. No en el sentido de echarles la culpa a los padres, ¿no? Los padres son la causa de los problemas de los chicos. Sino que los hijos eran producto, digamos, como dice el viejo refrán, el fruto no cae muy lejos del árbol. Tal cual. Y no nacen de un repollo, ¿no es cierto? Entonces, yo me sentía muy contradictorio con mis propias ideas al tener chicos en terapia, mientras pensaba que en realidad yo tenía que hablar con los padres. Claro. Y empecé a hablar con los padres. Y dejé a los chicos de lado, porque por otro lado, poner a un chico en terapia, esto no es una generalización, pero es como digamos, como responsabilizarlo, hacerle creer que el problema es él, uh-huh. El chico, porque va a terapia, pues va a hacer algo diferente. Yo que no se me ofendan los terapeutas de niños, digamos, no voy en contra de eso. Cuento lo que me pasaba a mí. Y después empecé a trabajar con los padres. Y después empecé a trabajar con los padres y los hijos, o sea, empecé a trabajar con las familias y me convertí, me puse a estudiar, me preparé, me formé,
Ujú. ¿Cómo terapeuta familiar? Y cuando uno empieza a tomar contacto con las familias, directamente está vinculado a empresas, porque el 80% o más de las empresas pymes y incluso empresas más grandes, ¿no? Uh-huh. Que hay en la Argentina y en el mundo, son empresas familiares. Entonces, qué curioso, qué interesante aparte, claro. Cuando uno trabaja con familias, uh-huh, tiene altas posibilidades, muy altas posibilidades de encontrarse con familias que manejan empresas. uh-huh. Y como a mí no me gustan, bueno, me gusta guitarrear, pero con la guitarra, pero no es la profesión. Claro. Y no me gusta tocar de oído, me puse a estudiar y no había, la verdad que había muy poco material en esa época, menos en español, yo con inglés soy muy bestia. Me puse a estudiar y a trabajar y bueno, y me convertí bueno, la verdad es que me convertí en un especialista en empresas familiares. Sí, ¿no? sí. Que me apasiona, digamos, las familias son apasionantes, las empresas familiares también son un permanente desafío que mantienen viva la llama del entusiasmo de querer hacer, ¿no? Uh-huh. Qué interesante el hallazgo que hiciste, ¿no? El recorrido, y qué sorpresa, qué dato, porque la verdad que no pensé que fuera tan alto el porcentaje de empresas familiares, desde ya que conocemos que existen, ¿no? Pero no pensé que era tan alto. Tenés que leer un poco más, Cristina. Bueno. Acá hay en el mundo, disculpame que te lo diga así, no, acá hay en el mundo, es una cosa sabida, incluso yo hablé de pymes, pero hay grandes empresas, por ejemplo Walmart es una empresa familiar. Uh-huh. Y Walmart emplea en el mundo tiene mayor cantidad de empleados que muchos países representados, de habitantes que tienen países que están representados en las Naciones Unidas. Uh-huh. ¿No? Y acá en la Argentina los grandes grupos económicos son empresas familiares. Claro, sí, los conocemos, a los grandes grupos económicos, pero también hay pymes, hay un montón de empresas que son desconocidas. La pizzería de la vuelta de tu casa, donde trabajan el hombre, la mujer, los hijos, el sobrino, la tía, también es una empresa familiar. Uh-huh. Digamos, aunque fabriquen empanadas y vendan pizza, digamos. Uh-huh. Pero la configuración y las dificultades y virtudes que tienen son las mismas que cualquier empresa familiar, en dimensiones diferentes, por supuesto, ¿no? Claro. No es lo mismo una decisión que pueda tener repercusiones sobre 500 familias que son empleados de una empresa a una decisión que repercute en 2 familias. Uh-huh. No es lo mismo. No, claro. Pero la dinámica, digamos, el esquema es parecido, no es muy diferente. Y me quedo pensando un poco en estos tiempos, ¿no? Para contextualizar este tema de la pandemia que nos atravesó a todos absolutamente, sin excepción. A todos. ¿Cómo fue el comportamiento justamente al interior de estas empresas? Porque se me ocurre que, digamos, la dificultad vino por el traslado de personas, hubo un montón de cuestiones, el teletrabajo, bla, 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 una cantidad de cosas, de planteos nuevos, pero al interior de las empresas familiares, ¿cómo afectó? Mira, yo te puedo contar la experiencia mía. Yo no soy un investigador ni sé lo que pasa con todas, pero por lo menos mis empresas clientes, siendo empresas familiares, son las que mejor han cumplido con todos los requisitos y recaudos y han cumplido con su gente. Ninguna de mis empresas clientes dejó en la calle a nadie. Uh-huh. Aún sin facturar, porque hubo empresas que por el rubro no pudieron facturar, supongamos, desde marzo del año pasado hasta septiembre, octubre, noviembre, y sin embargo, como en general son empresas sanas, bien administradas, que tienen un respaldo, pudieron pagar los sueldos. Es verdad que muchos se acogieron a lo que estaba marcado por convenio, una reducción del 25% del salario, que la gente se lo tuvo que aguantar porque era así, pero pagaron religiosamente, puntualmente, no echaron a nadie, mantuvieron al mismo tiempo que buscaban opciones de negocios y, digamos, de clientes y de clientes, perdón, mantuvieron a su planta, digamos. Uh-huh. Más al pido, pues vos sabés que esas cosas siempre se pueden hacer por otro lado, digamos, como una renuncia, con una
reconocimiento, en fin. Hay, digamos, como lamentablemente dice el refrán, echa la ley, echa la trampa, pudieron haberse desprendido de personas, pero no lo hicieron porque es una de las características de las empresas familiares, la responsabilidad social. Funcionan ¿no? igual que una familia, con cierto grado de contención, digamos, ¿no? Sí, y eso es lo que siente también el empleado de una empresa familiar, porque en general estamos hablando de la mayoría de las empresas. Sí. Los dueños están presentes, trabajan a la par, están día a día al pie del cañón, si no son los padres, son los hijos, y cuando hay algún problema ponen la cara. No mandan exactamente. al gerente de no sé qué o al encargado de no sé qué área, no, ponen la cara. Eso es lo que habitualmente se encuentra en empresas familiares, y en esta época de pandemia, digamos, de pandemia, de todo esto que, como vos decís, nos atravesó, muchas veces, y yo, digamos, he hecho webinars al respecto, digamos cómo gestionar las crisis, ¿no? Cómo gestionar en tiempo de crisis, y siempre promoví que el dueño, los responsables, los directivos, tienen que estar presentes. Incluso cuando fue el tema del teletrabajo, con las virtudes y los defectos que eso trajo, beneficios y prejuicios, yo le recomendaba a mis clientes, no sé si todos los días, pero con cierta periodicidad, llamalo por teléfono, llama a tu gente. Hola, ¿qué tal? Soy fulano. Soy fulano. Quiero saber cómo estás, cómo van las cosas, digamos, como una manera de hacerse presente, porque no había presencia. Claro. Lo que nos pasó es que todos estábamos en una gran duda de qué hacer, de cómo, un montón de preguntas, todos interrogantes, ¿no? Entonces, que el responsable de la empresa esté presente da cierta tranquilidad. Eso es lo que yo estimulaba y promovía, ¿no? Digamos, y yo tengo un par de artículos publicados que es trabajar de dueño. Claro, ¿no? claro. A veces yo escucho a mis clientes, se quejan, digo, escúchame, vos sos el dueño, ¿qué esperabas? Digo, trabajá de dueño. Ese es tu laburo. Tu laburo no es vos no sos un empleado jerarquizado de la empresa que hace lo mismo que puede hacer cualquier otro. Trabajar de dueño es otra cosa. Es hacerse responsable, hacerse cargo de que vos sos responsable de todo lo que está pasando. Y entonces, bueno, eso, digamos, para bien y para mal de la gente. Hay gente que no le gusta, pero digo, bueno, porque las generaciones más viejas, digamos, las primeras, son emprendedores, son gente de laburo. Como decía un cliente que fabricaba acá, y me dice, yo soy fierrero, me dice, a mí se descompone una máquina, y a mí me encanta, yo voy y me meto ahí, me engraso, reviso, digamos, y era el dueño. Pero a él le gustaba, era fierrero, a él le gustaban los fierros, a él le gustaban las máquinas, esa cosa. Ya las nuevas generaciones vienen formados de otra manera, no han tocado un tornillo en su vida, digamos. Pero vienen con otra preparación, con otra cabeza. Y con otra proyección, ¿no? Con otra proyección. Sí. Y está bien. Y es bueno eso porque se integra con lo otro. Claro, es parecido a lo que hablábamos en el inicio, ¿no? En este intercambio generacional, la verdad es que sale siempre algo que nos potencia, que nos mejora. En todo el enunciado que vas haciendo, no encuentro diferenciación de género, ¿no? Hijos del pasado, padres del porvenir, más bien como una cosa medio masculina. Y la pregunta es... Bueno, eso es... No. Yo, digamos, eso es porque estamos en la época de hacer esas distinciones. Sí, bueno, no es una crítica, digo, la pregunta es... Yo conservo el viejo lenguaje, que padre es padre y madre, digamos. Más aún, y te cuento, digamos, de la cocina, al escribir el libro, yo pensaba, ahora, ¿qué hago? Escribo padres y madres, todos y todas. Dije, no, yo no hablo así. Entonces, todos mis libros están escritos como si yo hablara. Es un lenguaje coloquial, es lo que me dice la gente, ¿no? Algunos que me conocen, otros que no, pero los que me conocen me dicen, Eduardo, estoy leyendo el libro, es como si estuviera hablando con vos.
Sí, Y bueno, yo la verdad es que en estos tiempos esto se ha revisado bastante y cada uno, bueno, lo va llevando de la mejor manera que puede. Pero mi pregunta iba más hacia otro lado, ¿no? A ver, En tu relevamiento, en tu contacto con todas estas empresas, allí decías actuar de dueño. Está bien que un poco respondiendo a esto del lenguaje genérico, ¿no? Pero ¿cuál es el relevamiento que vos tenés? ¿Hay más dueños que dueñas? sí, En una familia siempre es el padre de familia el que es el jefe, el dueño no, y no, demás. no, 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 Contanos no, un no, no, poquito no, no, en tu no. experiencia, ¿no? Digamos, hagamos en dos niveles. Uno es lo que es la representación legal y formal, y otro es lo que La es práctica. funcional. Ujú. Las madres y las esposas están siempre presentes, trabajen o no trabajen en la empresa. Ujú. Y yo escucho con mucha frecuencia hijos que dicen, no, mi mamá nunca se interesó por los temas de las empresas. Mentira. Cuando el marido va a la casa, hablan y dicen cosas. Mira, esto es absolutamente verídico. Estaba en una reunión con hijos de una empresa familiar, Ujú. con dos hermanos, y le pregunto, bueno, ahí si la madre y el padre los dos trabajan, yo digo, escúchame, yo escucho hablar de tu abuela. No, digo, ¿y tu mamá? Dice, no, y mi mamá es la jefa, dice uno de los hijos. Ujú. Digo, también escucho hablar de una abuela por ahí. No, dice, la abuela es la jefa de todo. Claro, Ahora, es la jefa abuela, mayor. claro, la abuela nunca pisó la empresa. Claro, pero dirige desde afuera. No lo necesita. Digamos, no sé si dirige, pero incluso yo soy, digamos, reconocido, digamos, por colegas. Yo soy docente de consultores de empresas de familia, digamos. Soy supervisor, digamos. Estoy en ese nivel por trayectoria, por conocimiento. Y yo siempre les recomiendo, no dejen nunca ni a la esposa ni a la madre, nunca la dejen afuera. Ujú. No porque da información, porque influye e incide siempre. Hay muchos casos donde tiene una participación activa, son socios. En general, muchas pymes, sobre todo las empresas que ofrecen servicios, no tanto las que son fabricantes de productos, digamos, Ujú. donde ahí es un poco más difícil. Pero en las empresas de servicios, en general siempre es el matrimonio el que empieza la empresa, en el garage de su casa, Ujú. digamos. Ujú. Y ahí arrancan, ¿no? Claro. Con 2 teléfonos, cuando no había internet, Claro. una computadora, y están a la par, hombre y mujer a la par. Así es. Bueno, Hijos del Sí, Pasado, Padres del Porvenir integra una suerte de trilogía, ¿no? En sí, relación a las sí, otras obras que mencionabas. sí. ¿Cuál es el agregado, el aporte? ¿Cuál es el plusvalor de esta nueva obra? Mira, no sé si es un plusvalor. El tema es que yo no me repito, Ujú. digamos. O sea, cada uno de mis libros es distinto al otro. Ujú. Obviamente los temas son parecidos, algunos temas sí se repiten. Lo que no repito es el texto. Ujú. O sea, cada libro tiene algo que lo distingue del otro. Y en ese sentido, todos tienen un valor agregado porque son absolutamente originales. En este libro en particular, yo me focalizo en algunos temas muy específicos que tienen que ver con la comunicación dentro de la empresa, Bien. los procesos de cambio y de estabilidad, porque yo cuando hablo de cambio lo emparejo con la estabilidad, porque así como hay que gestionar los cambios, también hay que gestionar los momentos de estabilidad, que no es sencillo. Claro. Digamos, cuando no se, digamos, pues bueno, hay que leer, está en el libro, ¿no? Digamos, pero van a la par, van de la mano. No podemos hablar de cambio sin hablar de estabilidad y no podemos hablar de estabilidad sin hablar de cambio. Ujú. Otro tema es sobre los liderazgos en la empresa, porque hay distintos tipos de liderazgo, no hay un solo liderazgo. Ujú.
Y también, bueno, de situaciones conflictivas, cuáles son las situaciones conflictivas más, o sea, yo me dedico en esta obra en particular a esos temas específicos y hacia el final, y para no consultores, con es contar, herramientas, ¿no? Sí, herramientas, sí, que es contar, una especie de, sí, es contar, no un cuento, cómo genero yo el acercamiento a una familia que me consulta. Bien. ¿No? Y qué cosas tengo en cuenta, quién me habla, cómo me hablan, qué tengo que decir, cómo se sientan, cómo se mueven, quién me convoca, cómo son las relaciones, cómo generar empatía, cómo ganar la confianza, ¿no? Siempre partiendo de dos premisas que para mí son básicas, que las aprendí en la medicina, ¿no es cierto? Claro. A ver, obviamente estamos invitando con esta entrevista a toda la audiencia a que adquieran esta obra, Hijos del Pasado, Padres del Porvenir, Familias y Empresas, bueno. Psicología de las Empresas Familiares, claro, de Ediciones Gránica. Pero danos un tip, al menos, con respecto, qué sé yo, por ejemplo, decías recién la empatía. ¿Cómo se logra la empatía? Danos alguna pista. Disculpa, yo retomo con las dos premisas básicas. Primero es no dañar, el primer axioma de la medicina, y generar alivio. Y desdramatizar las situaciones, digamos. Bien. Y hay que tener una gran capacidad de contención y comprensión de lo que la gente cuando consulta es porque está sufriendo. Exactamente. Más allá de cuál sea el problema en sí, puede ser un tema de gestión, de familiar, financiero, pero por alguna razón, un motivo, la gente sufre. Entonces, yo creo que uno, por lo menos desde mí, yo no soy un especialista en gestión, no soy abogado, no soy financista, yo soy vengo del ámbito de lo humanístico. Sí. Entonces, para mí, y que eso yo le transmito también a los de otros rubros, otras especialidades, digamos, como abogados, ¿sí? Claro. De hecho, el mejor trabajo es el interdisciplinario, así que todos tus aportes van a ser súper bien tomados por otras disciplinas. Me llaman, nos convocamos recíprocamente, yo conozco profesionales que son especialistas en gestión y me dicen, Eduardo, venía a darme una mano porque cada vez que yo planteo una cosa en una reunión de directorio se da un despiporre terrible y no podemos trabajar. Claro, exactamente. O a veces yo cuando estoy trabajando al revés, con una familia detecto que hay problemas de gestión que a mí me superan el conocimiento que yo tengo. Seguro. Entonces convoco a un colega que se especializa en eso. Seguro. Pero yo te digo, para mí quizás lo más importante es dar contención al sufrimiento que la gente está sintiendo por los problemas que tiene. Digamos, sí, que me quedo pensando también que por lo que he leído, tomás la teoría de sistema, la teoría sistémica, ¿no? Y la aplicás en tu obra en general. ¿Esto lo haces para tratar de obtener patrones que puedan predecir el comportamiento, por ejemplo? No, yo a pensar sistémicamente, mejor dicho, yo descubrí que pensaba sistémicamente antes de saber que existía el pensamiento sistémico. Sí, claro. Fue como un descubrimiento, digamos. Yo toda la vida, yo no tuve que desaprender y aprender algo nuevo. Yo descubrí al leer los primeros libros, los primeros trabajos sobre teoría sistémica, digo, eso es lo que pienso yo pienso así. Claro. Digamos. Entonces, para mí está en mi naturaleza de pensamiento, pensar sistémicamente, y muchísimo más si uno está pensando en una familia. Claro, en organizaciones en general, ¿no? En las organizaciones. Mira, más de dos personas, más aún, uno, digamos, dentro de uno mismo también tiene sistema. Uno habla del sistema respiratorio. Por supuesto, el organismo, digamos, claro. Todos somos una unidad. Sí. Nosotros como personas somos una unidad integral. Claro. Cuando nos juntamos en una pareja también conformamos una unidad que es superadora de la unidad, no es uno más uno. Es otra entidad que también formamos sistema, y así lo podemos ampliar como también lo podemos reducir. Yo no soy un fanático de, por ejemplo, o talibanes, por estar de moda hoy día, talibanes del pensamiento sistémico, ¿no? Que hablan, bueno, todo tiene que ver con todo y todo tiene, ¿viste? En los sistemas todo es lo mismo, ¿no? Pero hay ciertas situaciones, por ejemplo, los casos de abuso,
de violencia, que no es así. No es que, porque si uno aplica rígidamente el pensamiento sistémico, entonces responsabiliza a la víctima, a la par que al victimario, y no es así. Claro. Así como yo digo, en una familia los padres son más responsables, sin dejar de pensar sistémicamente, pero digo, los padres son más responsables que los hijos de lo que pasa. Del mismo modo, en situaciones de abuso o de violencia, el abusador es responsable. En los casos de violencia, el que es violento es responsable de su violencia. Si no, estaríamos como dicen alguna gente, dice, ay, ¿cómo iba vestida? ¿No? Claro. O vos lo provocaste. Ya. Yo suelo decir, uno puede poner la cabeza para que se la corten, pero el otro no necesariamente está obligado a cortársela. Claro. Puede venir uno y decir, no, mira, sacá la cabeza de acá porque te la van a cortar. Entonces, este juego, que a veces de una mala interpretación de lo que es pensar sistémicamente, puede llevar a esos equívocos. Pero sí, volviendo a la pregunta que vos me haces, para mí el pensamiento sistémico es una herramienta muy noble que me permite entender e intervenir en situaciones muy complejas y muy complicadas. Te da respuestas, te ayuda a llegar a y me ayuda a que la gente que me consulta encuentre sus respuestas. También, claro. ¿No? Entonces yo te digo, por ejemplo, cuando alguien me comenta que va a decir, yo digo, bueno, está muy bien, digo, ahora, ¿Vos sos consciente de la repercusión que esto puede tener en los otros? ¿No? Entonces ahí ya estoy pensando y aplicando sistémicamente. Guarda que lo que cualquier cosa que vos digas va a tener una repercusión, hay consecuencia de esto. Del mismo modo que señalábamos antes el trabajo interdisciplinario, ¿no? Cómo se integran partes o sistemas o formas o miradas o teorías o líneas de trabajo para llegar a un producto, a un nuevo producto, ¿no? Una nueva producción. Yo te cambio los lugares de los términos. Las situaciones están integradas. En los que lo desintegramos somos nosotros al pensarlas. Claro. Pero las situaciones están integradas. Está ahí la capacidad y la habilidad de cada uno de darse cuenta y de convocar a las personas que puedan dar cuenta de esos fenómenos. Sí, en los últimos tiempos se empezó cada vez más a valorizar este trabajo mancomunado de partes, ¿no? Sí. Pero hubo un tiempo que a partir de la especialización se fragmentó todo demasiado, ¿no? Sí, bueno, y se desintegró de algún modo. Lamentablemente, y eso en la medicina. En la medicina, puntualmente. Más se ve. Sí, y exactamente. Yo, en ese sentido, sigo siendo coherente, ¿no? Digamos, a mí, digamos, muchos amigos, como yo, sé medicina, no es que no sé nada, digamos, yo soy una especie de consultor también. Mis hijos me llaman, dice, una amiga mía le pasa así, que yo. Claro. Yo siempre oriento al médico clínico, no que vayan directamente al especialista. El médico generalista, como se les llama, sí, ¿no? Porque que lamentablemente cada vez hay menos. Claro, sí. Y cada vez le dedican menos tiempo a los pacientes, pero bueno, todavía hay la vieja guardia. Pero sí, alguien tiene que tener una mirada integral de la situación. Tal cual. Corrido, por lo menos del índice, se encuentra psicología de la comunicación, psicología del cambio y la estabilidad, psicología del liderazgo, psicología de las situaciones conflictivas y las herramientas y el anexo que presentaste. Así que bueno, hablo de psicología porque para diferenciarme de cuestiones de orden técnica, la psicología es una ciencia que se ocupa de la gente. Claro. Entonces, en cada uno de estos temas, lo que yo quiero transmitir al poner psicología de la comunicación es que yo hablo de la gente cuando se comunica. Uh-huh. Cuando hablo de psicología del cambio, de la estabilidad, hablo de la gente que está participando de procesos de cambio. Del mismo modo cuando hablo de los otros temas, ¿no? Yo hablo de la gente. Mi herramienta de trabajo es conversar con la gente y hablar con la gente. Uh-huh. Yo empecé a trabajar con mi papá, que era médico también, a los 18 años. Entonces yo tengo desde los 18 años hasta ahora que tengo 73, horas y horas y horas de estar sentado escuchando a la gente contar sus problemas. De distinta naturaleza, pero son problemas por los que sufre.
Sí, y yo tengo esa formación. Similar a lo que decir, decías antes, ¿no? Claro. Un poco la propuesta del libro es, no sé si encontrar soluciones así tan... y las soluciones yo no las puedo inventar, las soluciones las tiene que encontrar pero la gente. gente. Es todo un recorrido que en todo caso te lleva a encontrar o a visualizar o a visibilizar alguna salida a tus problemas. Ese es el objetivo. Incluso algunas personas conocidas me dicen, pero Eduardo, vos contás cómo hacés. Digo, por supuesto, ¿para qué voy a escribir si no? Claro. Bueno, hijos del pasado, padres del porvenir, familias y empresas, psicología de las empresas familiares. Les contamos a nuestra audiencia que tenemos 2 ejemplares para sortear entre todos, así que solo tienen que seguirnos en nuestras redes sociales y allí va a estar la promoción, a sumarse y los demás, por supuesto, a consultar la posibilidad de adquirir esta maravillosa publicación. Si me permitís, yo me siento muy orgulloso de mis libros. La verdad que me gustan. Yo hacía mucho que no los tenía en mi mano, sabiendo esta entrevista lo agarré y leo, digo, viste, como si fuese otro. Digo, qué bien, qué bueno esto. Claro. Me hago autobombo, digamos, pero claro. es un lindo libro, es un buen libro, y a mí lo que me dice la gente que son de mucha ayuda para la empresa y para la vida también. Claro, es aplicable en 2 aspectos, sí, sin lugar a dudas. Lo dijimos desde el principio de la conversación, ¿no? Donde empezamos a relacionar temas que se expresan en la familia, en la vida cotidiana, y que se llevan a la empresa. Y la familia no se puede dividir. No se puede, ni se debe. Te agradecemos mucho este contacto con Radio File, y la verdad es que nos dejás pensando y eso es lo más interesante. Y a nuestra audiencia, obviamente, invitarlos a que adquieran la publicación y que participen del sorteo ahora. Bueno, sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Cristina, por tenerme en cuenta y espero que esta conversación, como decís, haga pensar. Seguro, así fue. Te agradecemos un montón. Eduardo Press, médico, terapeuta familiar, mediador, experto en comportamiento humano y gestión de situaciones conflictivas con las organizaciones y autor de esta publicación que hoy convocó a este encuentro o a esta charla en Radio File. Seguimos en nuestra programación. Radio File. Aire. Online.